Hola, soy la profesora Gabriela Rojas de la Cátedra de Sociología de la Moda del ISAFADA UNA. Este es un breve video sobre un poco el desarrollo en cuanto a la moda como una expresión cultural y de grupo. Tenemos que partir del concepto y uno de ellos es que la cultura se va a aprender. No es que uno nace allí y ya, ya sabe todo, ya forma parte de esa cultura, etcétera. La cultura se va a aprender ya que se le considera a la persona que nace como miembro de esa sociedad. Hay una obligación, por lo tanto, de enseñarlo. Este aprendizaje, este contenido va a tratar de creencias que van a ser aprendidas, de tradiciones, incluso de comportamientos, que se hace en los días feriados, porque hay diferentes feriados en los países. De esto trata entonces la cultura. Y todo esto porque va a ser compartido respecto a esos miembros de esa sociedad. Entonces la cultura va a tener estas características, que va a ser dinámica y a la vez que adaptativa. Se va a adaptar entonces al tiempo y espacio donde se encuentre. Entonces ciertas prácticas no va a tener sentido cuando cruzamos la frontera y vamos a otra cultura y en el país tiene otro sentido, por ejemplo. Va a ser gratificante en el sentido que le va a dar como una pertenencia, un decir, ok, esto es mi cultura, eh, formo parte de ella porque también sigo lo que todos están haciendo. Entonces no me cuestiona mucho de por qué yo no hago esto. Entonces por eso que también va a ser integrativa, le va a dar coherencia en la vida de cada uno, ya que va a seguir una suerte de calendario, de prácticas a lo largo del año. Y también que es un concepto que abarca un conjunto de expresiones. Entonces, por mencionar los elementos de la cultura, tiene que ver con un lenguaje, símbolos y rituales. Entonces hay diferentes elementos como colores que se usan ciertos días o pensemos por ejemplo en los partidos políticos que tienen su propio lenguaje, que tienen su propio símbolo y rituales. O sea, dentro de cada partido político hay otra vez diferentes contenidos de cultura, o sea, son grupos sociales culturales también. Entonces, ¿cómo se va a aprender esta cultura? Va a pasar por diferentes procesos de aprendizaje, ya sea formal, informal o técnico. Entonces, donde nos encontramos ahora es técnico. En la universidad es una institución que tiene por fin el objetivo de enseñar. Se van a ver diferentes contenidos. Bueno, entonces la cultura se va a aprender ¿para qué? ¿Para qué? Para poder integrarnos socialmente, para formar parte, entonces poder desempeñarnos con, diría Kant, Comte, con armonía en la sociedad, de modo que tenga un buen funcionamiento la sociedad. Y lo que vemos es que en realidad vamos a integrarnos a los diversos grupos sociales que conforman a la sociedad. Entonces no es que uno dice, formo parte de la sociedad, formo parte de los grupos de la sociedad. Hay ciertos grupos que sí, hay ciertos grupos que no, etcétera. Entonces estos agrupamientos sociales es un concepto que se usa en sociología y que es como que uno de los objetivos más importantes de la sociología en cuanto a la interacción. La interacción es la base de lo que interesa a la sociología y la interacción se da en los pequeños grupos, ya sea mínimamente entre una persona y otra. Entonces, estos grupos van a tener cierta consistencia, van a tener motivos que van a reunir a los miembros, tareas que uno tiene que desempeñar y también una forma de comunicarse. Recordemos también los elementos de la cultura, entonces hay un lenguaje, hay símbolos y rituales. Esto mismo va a pasar dentro de los grupos sociales. Entonces los grupos sociales tenemos, para simplificar y bajar a tierra este concepto, los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Entonces pertenencia tiene que ver cuando sí, uno forma parte, uno va a integrar las normas, el lenguaje, justamente los símbolos y va a regir a nuestras vidas de cierto modo. Eso tiene que ver con el concepto de coercitivo. Este grupo de pertenencia, entonces vamos a ir integrando y sobre todo que este grupo de pertenencia es lo que dura más
O sea, el efecto de este grupo de pertenencia tiene una gran implicancia en nuestras vidas. Entonces serían las familias. Y sí, hay familias y familias. Por otra parte, los grupos de referencia son los diferentes colectivos. Quiere decir que tienen también un comportamiento, tienen un contenido, tienen también una identidad y que podemos pertenecer, formar parte o no, simplemente reconocer que existen esos grupos en diferentes periodos de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un grupo de referencia. Creo que ninguno de nosotros luchamos en la guerra del Chaco, entonces lo conocemos, identificamos que fueron estas mujeres enfermeras a lo largo de la guerra del Chaco, que tenían entonces un motivo para reunirse, tenían un contenido por el cual tratar, un tipo de lenguaje, símbolos, como ven aquí, símbolos, y también rituales, prácticas. El contexto influye mucho entonces en nuestros grupos de referencia. Van a ir cambiando también a través del tiempo cómo trata el propio concepto de cultura. Entonces, tenemos que relacionar este concepto de la cultura, también de los grupos, donde la indumentaria se encuentra en el medio. En el momento que nosotros elegimos cómo nos vamos a vestir, uno vamos a ir afirmando si pertenecemos o no a grupos sociales o simplemente si podemos identificar también a otros grupos sociales sin pertenecer al ser, al mostrarnos en la sociedad, en la vía pública, en nuestras redes sociales, etcétera. Entonces la cultura va a ser un factor determinante en cuanto a la pertenencia o no de estos grupos. La cultura va a incidir notablemente en esta elección de vestir. De eso se trata un poco el concepto. Te recomiendo siempre ir a la plataforma, no tengas miedo de colocar allí tu consulta en el foro de consultas. Puedes escribirnos también dentro de la mensajería de la plataforma y tomarte el tiempo con cada material. Éxitos y gracias por la atención.